Bueno, buenos días a todos. Me encanta que venga Nuria antes que yo, porque normalmente en las empresas a mí últimamente me llaman el mensajero del miedo, ¿vale? Y así aprovecha hoy, ella es la que ha metido el miedo. Ahora yo os cuento las soluciones. Entonces, bueno, mi nombre es Matías Cordero, soy especialista técnico de la parte de seguridad del dato, compliance, ¿vale? Además también estoy en el equipo de innovación aquí en Microsoft en España, ¿vale? Y bueno, pues como ha dicho Nuria, voy a reutilizar esta diapositiva de su presentación, se la he robado. Básicamente tenemos que, cuando hablamos de proteger la información y cuando hablamos de seguridad del dato, sobre todo cuando nos estamos metiendo en temas de inteligencia artificial, algo que preocupa a todo el mundo es precisamente, o lo que nos preguntan muchos sitios es, vale, sí, fantástico, voy a montar Copilot en mi empresa, ¿vale? Y entonces mis usuarios les van a preguntar cosas a Copilot. Y entonces Copilot va a sacar información que hay en el tenant, en mi tenant, ¿vale? Es verdad, no vamos a sacar información de fuera. Además, nosotros a Copilot ya le hemos puesto una serie de mecanismos de seguridad para que a nadie se le ocurra preguntar por cosas como dame la nómina del jefe o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero, ¿y si pregunto por cosas de mi empresa, hasta qué punto va a sacar información a la que yo tengo acceso? No me va a sacar, como decía Nuria, información a la que no tengo acceso. Pero ¿y si alguien de recursos humanos ha compartido el documento de personas con bajo rendimiento y lo ha hecho de forma no maliciosa, pero sí, pues porque no se ha dado cuenta, lo ha compartido con toda la empresa? ¿Vale? Eso se ha indexado y de repente me aparece. O alguien lo encuentra, ¿vale? ¿Antes no lo podía encontrar? Sí, sí, lo podía encontrar. De hecho, nosotros hemos hecho alguna pruebecilla en nuestro tenant de Microsoft y salen unas cosas que os encantarían. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que si yo sé que hay información que es sensible, puedo proteger esa información. Entonces, nos vamos a centrar en esto. En esta presentación yo me voy a centrar sobre todo en esto y un poquito en la parte de la izquierda del todo, ¿vale? Pero sobre todo nos vamos a centrar en descubrir la información, clasificar esa información y hacerlo de forma automática. Porque seguramente que todos en esta sala os fiáis al 100% de vuestros usuarios, ¿vale? Pero yo es que soy un tío muy desconfiado, entonces hay veces que no me acabo de fiar, ¿vale? Entonces digo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces, como decía Nuria, Copilot mola, ¿vale? Hasta le he pedido que me haga una imagen para reflejar esto del copiloto y creo que se ha currado eso que veis ahí, que está chula la imagen, ¿eh? Aunque el tío de abajo tiene como una especie de signo infinito en la cara, ¿vale? Y lo que es el texto todavía no lo lleva del todo bien, pero bueno, Copilot mola. ¿Cuántos habéis montado Copilot o cuántos queréis Copilot? Orejas arriba. O sea, ¿hay gente que no quiere Copilot, en serio? ¿Qué hacéis aquí? No, es broma. Vale. Entonces, el problema que tenemos con Copilot es que Copilot tiene riesgos asociados, ¿vale? ¿Qué riesgos tenemos? Primero, falta de visibilidad, ¿vale? Es decir, ¿realmente sé toda la información que tengo compartida en mi empresa y con quién está compartida y cómo está compartida? No, probablemente no, ¿vale? Y si alguno me decís que sí, joder, me quito el sombrero, ¿vale? Pero probablemente no. Segundo, ¿tengo puestos los controles necesarios para proteger esa información? Y aquí voy a abrir un melón bastante importante, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿Proteger la información y bloquear que el usuario pueda, por ejemplo, copiar archivos en un USB? ¿O monitorizar y que me aparezca una alerta cuando el usuario copia archivos en un USB? Y planteo esta pregunta por el siguiente motivo, y es que, como ha dicho Nuria antes, si yo bloqueo las cosas, los usuarios se vuelven tremendamente creativos, ¿vale? O sea, todos tenemos usuarios en nuestra empresa que, joder, para lo que es hacer el curro muchas veces, les cuesta más ser creativos, pero cuando te toca saltarse algo, ostras, macho, dices, jo, puf, aparece una creatividad ahí que no conocíamos, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que esa parte de protección adaptativa o esa parte de que yo identifique qué es información sensible para mí, me da la capacidad de no tanto bloquear la actividad, sino monitorizar esa actividad. De tal manera que el usuario igual está haciendo algo que no debe y yo no le bloqueo o le aviso, le digo, oye, ¿estás seguro de que esto que estás haciendo lo quieres hacer? ¿Vale? Entonces, eso a mí me genera una alerta que yo puedo monitorizar y a la que puedo responder después, ¿vale? Pero para poder hacer eso, yo tengo que saber
cuáles son mis documentos sensibles, ¿no? ¿Cuál es mi información sensible? Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre, ¿vale? Y luego, la última pata que nos aparece, ¿vale?, es que tenemos presión regulatoria. Evidentemente, nos viene NIS2, ¿vale? Tenemos DORA a nivel financiero, tenemos lo que decíamos, ¿no?, el AI Act que acaba de salir hace nada. Hay que ponerse las pilas, ¿vale? O sea, no vamos a… o sea, tenemos para 2027, por ejemplo, creo que DORA es antes incluso, ¿vale? Hay presión reguladora. El otro día me hacía mucha gracia porque un colega compartía en un chat una imagen que decía Estados Unidos crea el software, China crea el hardware y la Unión Europea crea la normativa, ¿vale? O sea, era en plan de, bueno, pues fantástico, ¿vale? Somos aquí los… Pero es así, o sea, y tenemos que cumplir con ello. Entonces, vamos a tratar de cumplir, ¿no? Entonces, toda esta parte de la inteligencia artificial lo que ha hecho es… o sea, en realidad no es que esto esté sacando más información de la que venía, ¿no?, sino que de repente ha puesto de manifiesto una debilidad que ya teníamos antes y que a veces no éramos plenamente conscientes de tenerla. Pero nos aparece ahí, ¿no? Entonces, yo quiero, primero, entender con quién se está compartiendo o con quién estoy utilizando mi inteligencia artificial. Pero ya no solamente la inteligencia artificial de Microsoft, ¿vale? Si yo utilizo Copilot, todo es maravilloso, luego os contaré, ¿vale? Pero tenemos mecanismos para protegernos, tenemos un mogollón de cosas para hacer, ¿vale? Pero ¿qué pasa si mis usuarios, en vez de pues utilizar Copilot o Bing Chat Enterprise o cualquier mecanismo que nosotros sabemos que podemos proteger, utilizan BART, ¿vale?, que según dicen últimamente es mucho mejor, ¿vale? Tenía que lanzarla, perdón. Entonces, vamos a tener mecanismos para controlar no solamente nuestras inteligencias artificiales, sino también otras inteligencias artificiales, ¿vale? Vamos a tener la opción, ¿vale?, de que cuando yo tenga algo debidamente clasificado y protegido, Copilot haga honor de todo lo que tengo debidamente protegido y etiquetado, ¿vale? Vamos a poder ver si tenemos esa información, se está pasando a otros elementos de inteligencia artificial, etc. ¿Vale? Y al final vamos a tener una forma para detectar riesgos, ¿vale? De tal manera que no solamente me enfoco en proteger totalmente la información, porque al final nos vamos a encontrar como estos dibujos animados en los que de repente se abre una fisura en un tal y pone el dedo para tapar el agujerito y de repente se abre otra y ponemos el dedo y otra y tal. Al final no vamos a ser capaces de tapar todos los agujeros. Entonces, lo que tenemos que hacer es monitorizar eso. Bien. Odio esta diapositiva, pero la he puesto porque hacía falta, ¿vale? Esto es Purview Information Protection. Es decir, esto es lo que tenemos disponible para proteger la información con Purview. Fijaros, tenemos opciones para clasificar información, que es lo primero que tenemos que hacer. Y de hecho, en eso es en lo que nos vamos a centrar ahora rápidamente, ¿vale? Tenéis tipos de información sensible, tenéis entidades nominales, ¿vale? Tenéis datos de coincidencia exacta, tenéis clasificadores entrenables. Es decir, los clasificadores entrenables son inteligencia artificial, ¿vale?, que nosotros creamos basándonos en nuestra documentación, porque hay muchas veces que es muy difícil definir que algo es sensible o no solamente porque sigue un patrón o porque tiene una serie de palabras, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, cuando usáis palabras clave, es muy fácil que haya falsos positivos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tenemos adicional para mejorar eso? Pues esos clasificadores entrenables, a los que yo les puedo pasar una cantidad de información, una cantidad de documentos, y a partir de esa cantidad de documentos me va a detectar documentos similares, ¿vale? Bien, y lo último que tenéis ahí abajo, que es la clasificación basada en contexto. Precisamente por lo que comentaba antes Nuria, porque ya no solamente me interesa clasificar mi información basándome en el contenido de la propia información, sino también en el contexto. Es decir, hay un documento que si tiene un DNI y está en un OneDrive personal, pues a lo mejor me da igual, porque asumo que el DNI es el DNI de la persona propietaria del documento. Pero si tiene un DNI y está en el repositorio de recursos humanos, ese sí lo quiero proteger, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Y luego
toda esa parte que veis a la izquierda de la diapositiva, ¿vale? Es todo lo demás que podemos proteger con Purview. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en la parte de documental, etcétera, sino que además vamos a tener extensiones, ¿vale? Para utilizar, por ejemplo, Defender for Cloud Apps, que creo que ahora le hemos vuelto a cambiar el nombre y se llama de otra manera, pero bueno, la idea es que tengamos protección, ¿vale? Que si yo tengo un documento etiquetado y clasificado debidamente, yo pueda decir, vale, pues si ese documento se sube a un Salesforce, ¿vale? Aplícale esta etiqueta. O si el usuario intenta descargarse un documento de Salesforce que tiene este tipo de información sensible, no le dejes o aplícale esta etiqueta o no le dejes que lo haga de esta manera, ¿vale? Lo mismo para entornos on-premise, tanto SharePoint on-premise como unidades de red compartidas. Y luego tenemos toda la parte de Purview Data Governance, ¿vale? Que tiene que ver con datos estructurados, que ya no solamente nos quedamos en información no estructurada, sino que también vamos a poder proteger datos estructurados. Vale, entonces, como he dicho antes, ¿vale? Lo que más nos importa de todo esto es clasificar la información. O sea, nuestro primer paso siempre tiene que ser entender qué información es sensible para nosotros y cómo la clasificamos. Entonces, fijaros que en todo esto, Microsoft Purview nos va a dar un montón de opciones para clasificar esa información. Y además, la idea siempre va a ser hacerlo de forma automática o lo más automática posible. Va a haber gente aquí que me vais a decir, ya, pero es que si clasificamos de forma automática y yo aplico cifrado y tal y cual, luego tengo cosas que no funcionan, porque de repente una etiqueta me protege un documento y entonces no se puede compartir o tal, ¿vale? Bueno, vamos paso a paso. Yo no tengo por qué clasificar cifrándolo absolutamente todo. Puedo clasificar sin cifrar y después establecer mecanismos, por ejemplo, de DLP, para que cuando un documento tiene una determinada etiqueta que no tiene cifrado, ¿vale? Pues se apliquen una serie de restricciones o auditoría o lo que sea, ¿vale? Ya, como decía antes, hay veces que es mejor dejar hacer al usuario y luego ver qué ha hecho mal que bloquearle, porque si le bloqueo, se va a buscar las vueltas para hacerlo de otra manera y al final tengo un problema para bloquear absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de formas tenemos o qué tipos de mecanismos tenemos para clasificar la información? Tipos de información sensible. ¿Alguien no conoce los tipos de información sensible aquí? ¿De Microsoft? No, todos conocéis los tipos de información sensible, ¿vale? Estos son fáciles. Nos dejan expresiones regulares, tenemos 300 y pico ya de caja, ¿vale? Que ya vienen preconfigurados, que detectan las cosas súper bien, ¿vale? Etcétera. Pero claro, esto es, digámoslo así, información más o menos estándar, ¿vale? Me detecta DNIs, me detecta nombres de calles, me detecta ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si yo quiero detectar, por ejemplo, un código de proyecto de mi empresa? ¿Vale? Bueno, pues tengo que crearme el mío. Entonces, dentro de estos tipos de información sensible, puedo yo crearme mis propios tipos de información sensible. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Expresiones regulares, palabras de apoyo, conjuntos de palabras, etc. ¿Vale? Esta es la forma, digámoslo así, más fácil de crear información. Dentro de estos tipos de información sensible, tenemos uno adicional que ha venido hace poquito, que se llaman los Fingerprint Sensitive Infotypes, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es, con un solo documento, que sería como un esqueleto de lo que vamos a sacar, ¿vale? Lo que queremos identificar, se lo pasamos al Sensitive Infotype y a partir de ese momento nos detecta documentos que contengan ese esqueleto y más cosas. Entonces, nos viene muy bien, por ejemplo, si tenemos algún tipo de factura concreto, ¿vale? Si yo le paso el esqueleto de la factura, o sea, lo que sería la factura sin datos, después es capaz de detectarme facturas que contienen más datos de los que yo le he pasado. Pero claro, volvemos a lo mismo, esto se nos puede quedar corto. Entonces, el siguiente punto que tenemos son las entidades con nombre. Es decir, tenemos más de 50 entidades, ¿vale? Pues que cubren nombres de personas, términos médicos, nombres de medicamentos, ¿vale? Pone drug, pero que no son drogas, son medicamentos. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si lo combino con tipos de información sensible, pues tengo un punto adicional, ¿vale? Luego tenemos uno muy interesante que es bastante desconocido, que son los tipos de coincidencia exacta, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es decirle a Purview, yo quiero que me busques no un DNI, sino
este DNI en concreto. ¿Vale? Imaginaros que tenéis una base de datos de usuarios o de clientes o de cualquier persona, ¿vale? Podéis subir esa base de datos a Purview y a partir de ese momento se van a detectar todos esos elementos que están en esa base de datos, ¿vale? Y además lo vamos a hacer de una forma que es un poco diferente, o sea, es decir, no vamos a guardar la información tal cual en Purview, sino que lo que vamos a hacer es subir un hash de esa información para no tener otro repositorio de documentación que meter en un GDPR, etcétera, ¿vale? Es decir, Purview en realidad nunca va a tener la información per se, sino lo que va a tener va a ser como un mecanismo para detectar esa información. ¿Vale? Pero en este caso estamos hablando de eso, de información concreta de los usuarios, ¿vale? Luego tenemos clasificadores entrenables, que es lo que os decía antes, ¿vale? A mí en algún caso, ¿vale? Sobre todo en algún organismo financiero, nos han dicho, sí, sí, fantástico, pero es que yo quiero clasificar como información sensible contratos hipotecarios. Y dices, bueno, pues a ver cómo te buscas tú un conjunto de palabras clave o una expresión regular para detectar contratos hipotecarios, ¿vale? Pero sin embargo, si yo cojo 300 contratos hipotecarios, se los paso a un clasificador entrenable y como son normalmente de mi empresa, ¿vale? Son todos muy parecidos, lo que va a hacer es que me va a generar una serie de reglas basadas en inteligencia artificial que de tal manera, cada vez que se detecte ese tipo de contrato o ese tipo de información, ¿vale? Me lo va a clasificar como un clasificador entrenable. Y además, después también podéis vosotros entrar en ese clasificador entrenable, ver los documentos que se han clasificado y decirles si son correctos o no. De tal manera que el propio clasificador aprende de esa información que vosotros le vais pasando después, ¿vale? O sea, que lo podemos refinar, no es un one shot, ¿vale? No es algo que hagamos una vez. Luego, el que tenemos también son los autenticación digital, ¿vale? Estos son tipos de información sensible iguales que los otros, pero más enfocados en mecanismos de autenticación. Y el último de todos, como decía, que este es el que está por venir, que todavía no lo tenemos disponible, pero que aparecerá en breve, ¿vale? Que es el basado en el contexto, ¿vale? Es decir, ya no me vale solo este documento tiene esta información, sino voy a poder aprovechar más cosas. Es decir, voy a decir, este documento tiene esta información y está ubicado en tal sitio, o tiene esta extensión, o se ha enviado de tal manera, o tiene un tamaño más grande de X, ¿vale? Entonces, toda esa parte nos va a permitir clasificar la información de forma muchísimo más granular y muchísimo más efectiva. Bien, entonces, hemos dicho ya cómo podemos clasificar la información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a ponernos las pilas, ¿vale? Y para eso es para lo que os voy a contar ahora, pues todas las opciones y todas las cosas que tenemos dentro de la suite de Purview, precisamente para protegernos y más ahora que viene toda la parte de la IA. Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descubrir la información sensible, ¿vale? ¿Cuál tiene que ser mi roadmap por aquí? ¿Vale? Segundo, me creo una política de DLP de endpoint, ¿vale? Es decir, ya no solamente me dedico a la información que está en mis sistemas propios, sino que además voy a hacer también lo mismo en los dispositivos de los usuarios, ¿vale? Ya he clasificado la información, ya sé que es sensible, ya tengo identificados cuáles son mis tipos de información sensible, ¿vale? Ya tengo identificados cuáles son mis documentos que quiero proteger, mi información que quiero proteger, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, ¿vale? Vamos a evitar que se filtre esa información. Entonces, para eso vamos a crear las correspondientes políticas de DLP, tanto a nivel global, ¿vale? La típica política de DLP de correo, de compartir en SharePoint, ¿vale? Etcétera, en OneDrive, pero también voy a crear la parte de endpoint. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema que podemos tener es que el usuario se descarga un documento y después se lo sube, lo que decíamos antes, lo sube a un Dropbox, ¿vale? O de repente, y esto ha pasado, ¿vale? Ha habido, no me acuerdo quién fue, pero no me acuerdo la compañía que fue, pero fue muy divertido porque les preguntaron, ¿no? O sea, le preguntaron a ChatGPT por un tipo de una tele o no sé qué era, creo, algo así, y les contestó con datos internos suyos. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, esto es imposible, no puede ser. Bueno, pues es que resulta que algún empleado de la compañía le había pasado esa información a ChatGPT, ChatGPT la había reutilizado para entrenar y entonces
sacaba información que se suponía que era confidencial, ¿vale? Bueno, pues precisamente lo que tenemos que tratar es de evitar que nuestros usuarios hagan eso, ¿vale? Es decir, si yo tengo un documento que es sensible, vamos a tratar de evitar que ese documento se suba a un sitio donde tal, que en este caso fue una inteligencia artificial, pero igual que una inteligencia artificial podía haber sido un Dropbox en cualquier sitio o algo que hace mi padre, bueno, que hacía, que ahora está jubilado el hombre, pero que hacía mi padre habitualmente, que era no fiarse de su empresa y entonces se descargaba todos los documentos y lo guardaba en un disco duro, ¿vale? Disco duro sin cifrar, sin nada, ¿vale? Que evidentemente nunca perdió, pero que podía haber perdido perfectamente. Y bueno, pues a saber la información que había en ese disco duro, ¿vale? Entonces, una vez que tengo definidas esas políticas, ¿vale? El último paso es definir mi taxonomía de etiquetas, ¿vale? Y habilitar el autoetiquetado. De tal manera, el autoetiquetado no tiene por qué ser autoetiquetado en plan de etiquétalo absolutamente todo, ¿vale? El autoetiquetado puede ser, sugiérele al usuario que aplique esta etiqueta si el contenido del documento tiene esta información o lo que sea, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿vale? Una vez que hemos hecho esos 3 pasos, ¿vale? Lo bueno que tiene es que ya estaré en una posición de seguridad mucho más avanzada. Entonces, cuando trabaje con Copilot, ¿vale? Nos van a pasar cosas como, por ejemplo, esto, ¿vale? Hay un documento que tiene información sensible, ese documento tiene aplicada una etiqueta de sensibilidad y entonces yo le digo a Copilot, oye, genérame un resumen de este documento, ¿vale? Bueno, pues Copilot va a detectar que ese documento tiene una determinada etiqueta y lo que va a hacer va a ser aplicar esa etiqueta al documento que yo estoy generando, ¿vale? Pero no solo eso, sino que vosotros podéis directamente con Copilot decirle todo lo que se genere con Copilot va a tener esta etiqueta por defecto. Y entonces me diréis, ya, pero es que, ¿y si el documento tiene información más confidencial? ¿Le aplico la etiqueta de solo generado con IA? No, ¿vale? Si el documento tiene información más confidencial, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que se le va a aplicar una etiqueta más confidencial, ¿vale? Vamos a detectar, o sea, podemos definir una etiqueta por defecto para Copilot y una etiqueta más confidencial si se detecta algún tipo de información más confidencial. Pero no nos quedamos ahí, ¿vale? Yo tengo, si yo genero un documento, es como bastante evidente, ¿no? O sea, debería funcionar así. Pero ¿qué pasa si yo hago eso en un chat de Teams? Es decir, yo me voy a M365 Chat, ¿vale? Y le digo, oye, hazme un resumen de ese documento, ¿vale? Pues fijaros, me hace un resumen, pero fijaros que me ha hecho un resumen y me ha… esto no sé si funciona, bueno. Y me ha puesto, ¿veis que tiene un escudito ahí? ¿Vale? Y me dice, ese escudito es porque este elemento tiene una etiqueta que en este caso no tiene permisos, ¿veis? Que no tiene el candadito, el escudo, ¿vale? No está cifrado, pero sí que es confidencial y puede usarlo cualquiera. Entonces me dice, este documento tiene una etiqueta, ¿vale? Y por lo tanto, ese mensaje tiene la etiqueta, ¿vale? De tal manera, igual. Si yo estoy, lo que decía antes, ¿vale? Si yo estoy generando un documento con Copilot, ese documento, simplemente por el hecho de ser generado con Copilot, me ha aplicado la etiqueta Confidential Anyone, ¿vale? Si además el documento tuviera información más sensible que requiriera una etiqueta más confidencial, se aplicaría la etiqueta más confidencial. O sea, no se va a quedar aquí solamente. Y luego tenemos, mira, por ejemplo, en este caso, ¿veis? Sí que tengo cifrado, ¿vale? Me ha cogido el documento y me ha aplicado esa etiqueta con el cifrado correspondiente. Pero es que no nos quedamos ahí. Si yo he aplicado una etiqueta con cifrado y he cambiado los permisos de esa etiqueta, ¿vale? Porque yo en las etiquetas puedo configurar quién tiene permiso para ver el documento, quién tiene permiso para compartir, etcétera, ¿vale? Si yo he configurado esa etiqueta, por ejemplo, para que el usuario, para que cualquier usuario de la compañía tenga permisos para ver el documento, pero no para extraer información o para copiar información del documento, Copilot también va a honrar eso, también va a hacer efectivos esos permisos. Y entonces lo que va a ocurrir es que cuando yo le pida que me haga un resumen del documento, me va a decir, he encontrado el documento que me estás pidiendo, pero no te puedo hacer un resumen porque no tienes permisos para extraer información del documento, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo realmente es protegernos mucho más de toda esa información que se puede exfiltrar en un momento dado, ¿vale? Bien, y lo típico, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de utilizar Copilot, ¿vale? Pues alguien decide que quiere utilizar el BARD, que como digo,
es mucho mejor que nuestro. No, es mentira, ¿vale? Podemos bloquearlo, ¿vale? Entonces, ese bloqueo no es que lo bloqueo para todo el mundo, es que lo bloqueo si hay información sensible, ¿vale? Si hay información sensible en el documento que se está utilizando, lo bloqueo. Luego lo vemos un poquito más en detalle esto, ¿no? Pero puedo llegar a bloquear esa parte. Bien, y entonces, yo os había dicho antes también que a veces es mejor monitorizar que bloquear, ¿vale? Y ahí es donde entra toda esta parte del resto de cosas que tenemos con respecto a toda la parte de Copilot, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tener en eDiscovery mecanismos para identificar interacciones con Copilot, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, si os fijáis, todas estas interacciones son interacciones con Copilot, ¿vale? Entonces yo le he dicho, oye, hazme un resumen de este documento, ¿vale? Y ahí veis que lo que tengo es un documento que se ha adjuntado y la respuesta de Copilot, ¿vale? No, o sea, yo esto lo estoy sacando en eDiscovery, ¿vale? Pero si utilizamos mecanismos como Communication Compliance, yo puedo definir políticas basándome en esa clasificación de la información para que si aparece alguna información confidencial, no solamente en lo que el usuario le pregunta a Copilot, sino también en la respuesta que Copilot me da, ¿vale? Se generen alertas y me avise y me diga, oye, fulanito de tal ha preguntado esto y se le ha contestado con esta información que es confidencial, ¿vale? Es decir, vamos a poder monitorizar toda esa actividad, ¿vale? De hecho, hemos creado en la parte de auditoría de Microsoft 365 una categoría específica que es interactuar con Copilot. Es decir, yo voy a poder revisar toda esa información. Ojo, ¿vale? No sé si en esta diapositiva tengo el... No, ¿vale? Ojo que esto, o sea, investigar esto a través del log de auditoría es hardcore solamente para expertos, ¿vale? No hagan esto en casa. Si queréis investigar cosas de Copilot, eDiscovery, ¿vale? El log de auditoría puedo sacar una referencia de todo lo que se ha hecho con Copilot, ¿vale? Quiero decir, hay una categoría de que ha interactuado con Copilot, ¿vale? Pero la información que me saca aquí es bastante salvaje, ¿vale? Vamos a llamarlo así. O sea, quiero decir que luego hay que refinar. Entonces, pero se guarda. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? O sea, en que en realidad yo estoy registrando cualquier interacción que se realiza con Copilot. Y además, vamos a tener mecanismos de DLP para protegernos de las interacciones con Copilot, ¿vale? Como yo ya he definido la clasificación de mi información, voy a poder generar una política de DLP para Teams Chat y interacciones con Copilot. De tal manera que yo le puedo decir, oye, si alguien pregunta por este proyecto concreto a Copilot, bloquéale o dile que no puede preguntar por eso o tal, ¿vale? Ya hemos dicho antes que lo de bloquear hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Pero está ahí, ¿vale? Esa opción la tenemos ahí para protegernos de las interacciones con Copilot. Es decir, y esto viene muy al hilo de lo que comentábamos al principio, ¿vale? Copilot ya tiene mecanismos para que las cosas básicas no las preguntemos, ¿vale? O sea, lo que os decía antes, si yo le pregunto por una nómina, me dice que no debería preguntar por eso, ¿vale? Eso está de serie, ya no hay que hacer nada para configurarlo. Pero imaginaros que vosotros, lo que decía antes, tenéis un proyecto confidencial, o yo qué sé, o alguien en un de banca o de seguros, se le ocurre preguntarle a M365 Chat, oye, dime los seguros de los futbolistas del Real Madrid, ¿vale? Y como eso esté compartido, pues aquello va a empezar a buscar y a lo mejor empieza a sacar pólizas de seguros de gente, ¿vale? Bueno, pues eso, yo puedo decirle, crear una política de DLP y decirle, oye, si alguien pregunta por esto, pues bloquealo o regístrame una alerta, ¿vale? O todo ese tipo de cosas. Vale, ¿veis? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que os decía antes, de Communication Compliance. La parte de DLP nos permite responder a esas acciones, ¿vale? Pero si yo lo que quiero es monitorizar, voy a tener esa capacidad en Communication Compliance. Todo lo que se interactúe con Copilot se queda reflejado en Communication Compliance, se queda reflejado en el log de auditoría. Entonces, puedo crear políticas de Communication Compliance para evitar o para que se me avise cada vez que un usuario, no solamente cuando alguien pregunte algo, sino también cuando el propio Copilot le responda, lo que decía antes, ¿vale? Me diga, oye, te he dado esta información, ¿vale? Pero fijaros,
En ese caso, ¿veis? Hay un proyecto secreto aquí, que es el proyecto Dragón. Le he preguntado por el proyecto Dragón, oye, dame un resumen del proyecto Dragón. Y el propio Copilot me dice, lo siento, no te puedo dar información sobre eso, ¿vale? Porque es un proyecto confidencial, ¿vale? No está disponible, no está público, ¿vale? Pero como se ha detectado ese tipo de información sensible en una interacción con Copilot, Communication Compliance me ha sacado una alerta, ¿vale? Bien, entonces, decíamos, ¿no? Todo esto está guay, os estoy contando todo lo que funciona con Copilot, todo lo que va, todos los mecanismos que podemos utilizar para tal, pero y lo que no es Copilot. Y además, esta diapositiva le he pedido al propio Copilot que me la genere, ¿vale? Esto no es mío, o sea, es todo, no le he tocado, ¿eh? O sea, os lo juro. Está tal cual, le dije, hazme una diapositiva para tal, ¿vale? Entonces, fijaros, me dicen, ¿no? Las herramientas de IA están súper contentas, en constante evolución, es importante conocer y evaluar tal. Existen múltiples alternativas a Copilot, pero ninguna es mejor, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cojo un trozo de texto de un documento y se lo quiero pegar a Bard, ¿vale? Porque sí. Bueno, pues voy a tener ese mecanismo de Data Loss Prevention, de la parte de endpoint, que me permite bloquear ese tipo de interacciones, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo no quiero bloquear ese tipo de interacciones? ¿Vale? Porque lo que quiero es monitorizar, quiero ver qué están haciendo mis usuarios. Vale, pues hemos anunciado hace poquito, que igual lo habéis visto, ¿vale? Esta parte del AI Hub, que lo que va a hacer va a ser, basándonos en los resultados o en las monitorizaciones que hace Endpoint DLP, nos va a sacar toda la información de cómo mis usuarios interactúan, no solamente con nuestra inteligencia artificial, con Copilot, sino también con otras inteligencias artificiales. Entonces, si os fijáis ahí, ¿vale? Yo tengo el número de prompts que se ha hecho a Copilot, ¿vale? Y el número de prompts que se han hecho a otras inteligencias artificiales. Esto me está dejando fatal porque hay muchos más a otras inteligencias artificiales, ¿vale? Diré que es porque ellas fallan más, entonces nosotros acertamos más rápido, hace falta menos prompts, ¿vale? Soy un crack. Vale, entonces, pero por ejemplo, ¿vale? O sea, aquí tengo todos los datos sensibles que he preguntado a inteligencias artificiales, ¿vale? Y ahí tengo todos los prompts que se han hecho con datos sensibles a las diferentes inteligencias artificiales, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos Bard, ChatGPT-4, Bing Chat, Copy.ai, Copilot, ¿vale? O sea, todas, no solamente las nuestras. Y además, ¿vale? Voy a ver dentro de todo esto, pues también el número de usuarios que han hecho preguntas a Copilot, ¿vale? Aquí, evidentemente, los usuarios de nuestra empresa son listos, preguntan mucho más a Copilot que a otros, ¿vale? Pero vamos a ver, pues eso, todos los usuarios que están haciendo preguntas o que están preguntando cosas, ¿vale? A otras inteligencias artificiales. Y aquí tengo el explorador de actividad, ¿vale? Y veis que ya no solamente son datos agregados o tal, sino que es que directamente tengo qué usuario ha hecho qué, ¿vale? O sea, aquí veis, por ejemplo, que Mona Kane ha subido un archivo a una nube, ¿vale? Que tenía un tipo de tarjeta de crédito, ¿vale? Y hemos hecho un match, ¿vale? Y tal, le he puesto una etiqueta o tiene una etiqueta de confidencialidad. Entonces yo puedo venirme aquí al AI Hub y decir, oye, ¿qué ha pasado en los últimos 3 meses? ¿No? ¿Qué se ha subido? ¿Qué no se ha subido? Tal. Entonces tenemos esa opción para monitorizar. ¿Vale? Ahí tenéis pues, toda la información de ese caso. ¿Vale? Aquí vais a poder crear las políticas correspondientes, ¿vale? Para todo lo que tiene que ver con la parte de IA generativa, ¿vale? Entonces vais a tener mecanismos para crear políticas de pues, dónde quiero monitorizar, dónde quiero saber, dónde quiero ver toda esa información. ¿Vale? Bien, entonces, así, ya, a modo de resumen, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que nos vamos a encontrar en este mundo, ¿no? O sea, ahora mismo ¿cuántos teníais ya definida? Voy a hacer así modo pregunta final. ¿Cuántos teníais definidas políticas de clasificación de información automática? No levantéis toda la mano a la vez, que no me da tiempo a contar. ¿Vale? ¿Y alguna política de clasificación, aunque no sea no automática? Sí, vale, guay. ¿Cuántas están funcionando?
Hay gente que está funcionando, ostras, vale, vale. O sea, sorpresa, vale. O sea, tenéis usuarios súper responsables, me gusta eso. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el tema? Lo que decíamos antes, ¿no? Todo este mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Nos está. No es que antes estuviéramos protegidos y ahora no, ¿vale? Sino que estábamos igual de tal, pero esto lo saca como más a flote, ¿vale? Entonces, tenemos que centrarnos mucho en esa parte de fortificar el dato, ¿vale? Es decir, tengo que aplicar las políticas de clasificación de datos, tengo que saber dónde está mi información, tengo que tener muy claro si esa información es sensible o no, ¿vale? Y esa es una tarea que es bastante difícil. Es decir, la primera tarea que tengo que hacer no es una tarea tecnológica, ¿vale? Es un poco. O sea, estamos aquí hablando de tecnología, pero mi primera tarea no es tecnológica, es saber qué es lo que es confidencial para mí y qué no, ¿vale? Y una vez que sé lo que es confidencial y lo que no, es cuando puedo empezar a clasificar, cuando puedo definir todos esos tipos de información sensible, cuando puedo definir mis clasificadores entrenables, cuando puedo saber qué es lo que es importante para mí, es cuando puedo empezar a protegerlo. A partir de una vez que tengo ese punto hecho, ¿vale? Que es el segundo punto que veis ahí, ¿vale? Es decir, voy a extender toda esa información a la parte de IA. Claro, eso, si trabajamos con Copilot, etcétera, ya lo tenemos más o menos hecho, porque lo que hemos dicho es que Copilot siempre va a trabajar con todo lo que tiene que ver con Purview, ¿vale? Lo va a respetar, nunca vamos a tener, si yo genero un documento basado en un documento confidencial, el documento resultante va a ser confidencial, ¿vale? Si yo no tengo permisos para ver un documento, no lo voy a ver, etcétera, ¿vale? De hecho, esto es muy divertido, no lo he comentado antes, ¿no? Pero imaginaros que vosotros tenéis un proyecto confidencial, ¿vale? Y ya sabéis que, por ejemplo, en SharePoint yo puedo entrar y decir, oye, quiero acceder a este proyecto, ¿vale? Te sale un mensajito de tal, dar acceso, solicitar acceso, solicito acceso, ¿vale? La persona responsable de repente me da acceso, ¿vale? Y ya tengo acceso a todo el proyecto, a todos los archivos del proyecto, ¿vale? Si esa información no está clasificada, no está cifrada, no tengo aplicadas las etiquetas, el usuario que acaba de pedir acceso tiene acceso a todo. Si le pregunta a Copilot por ello, Copilot le va a contestar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que proteger esa información. Entonces, si esa información es confidencial, lo que tengo que hacer es decir, oye, ponle una etiqueta de confidencialidad. Si es suficientemente confidencial para que no deba exfiltrarse en ningún caso, esa etiqueta debería tener cifrado, ¿vale? Si no, bueno, puedo aplicar una etiqueta sin cifrado y luego utilizar alguna regla de DLP o tal, pero si la información es suficientemente confidencial, debería tener una etiqueta con cifrado. Y esa etiqueta debería estar con los permisos adecuados para los usuarios que realmente tienen acceso a ese proyecto, solamente para esos usuarios. ¿Qué ocurriría si eso pasa, si el mismo usuario en un proyecto en el que los documentos están debidamente clasificados, hay un usuario que pide acceso al sitio de SharePoint y se le da por error? Bueno, pues que no va a encontrar nada, ¿vale? O igual sí que encuentra información de la parte de metadatos de todos esos documentos, pero cuando le diga, oye, pero hazme un resumen de esto, o dime en qué fecha se va tal, Copilot le va a decir no, porque no tienes permiso para ver ese documento. Puedes tener acceso al sitio, pero el documento tiene aplicado una etiqueta y tiene aplicado un cifrado de tal manera que tú no vas a poder acceder. Y además, lo bueno que tiene es que esa etiqueta va a estar junto con el documento. Es decir, que si el usuario se descarga el documento y dice, pues me lo llevo a mi casa y lo abro en mi casa, me da igual, porque el documento está cifrado, ¿vale? No vamos a poder abrir ese documento fuera. Entonces, claro, y ahora me diréis, ya, pero es que yo ya tengo mi solución de etiquetado que no es Purview, ¿vale? Bueno, pero entonces, cuando estéis usando Copilot, Copilot no va a ser capaz de indexar los documentos que están cifrados con otras herramientas, ¿vale? Entonces me estoy perdiendo una parte. El usuario que sí tiene acceso se está perdiendo una parte. Entonces la parte que viene muy al hilo de lo que comentaba antes Nuria al principio, de que toda la seguridad, cuanto menos fragmentada la tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera el usuario no hace lo típico de, joder, es que si clasifico este documento y le pongo una etiqueta, pero está cifrado con la herramienta X, entonces luego no voy a ser capaz de encontrarlo porque tal, porque no sé qué, ¿vale? Entonces no le pongo la etiqueta. ¿Para qué? Para poder encontrarlo. Ya bueno, pero entonces no está protegido, ¿vale? Entonces tenemos que centrarnos en esa parte. Una vez que tengo esa información debidamente clasificada, como digo, ¿vale? La inteligencia artificial va a tener todo eso. Y la última parte que os quería contar es
que todo esto viene además reforzado con toda la parte de Security Copilot, ¿vale? Dentro de la parte de Security Copilot hemos anunciado ya que vamos a incorporar parte de Purview en todo eso. De tal manera que, por ejemplo, cuando un SOC, y creo que Emilio luego nos cuenta un poco más de esto, ¿vale? Pregunte por una exfiltración de información, ya no solamente vamos a tener señales de la parte de Sentinel tal, sino que toda la información de Insider Risk de Purview va a estar incorporada en Security Copilot. Y Security Copilot me va a permitir investigar eso de forma muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente. Además, lo vamos a tener incorporado en toda la parte de eDiscovery, ¿vale? Es decir, ahora mismo, yo no sé cómo vosotros revisáis vuestros incidentes de seguridad en eDiscovery. O sea, cuando tenéis que hacer una auditoría de algo, ¿vale? No sé si usáis la técnica de hago la búsqueda y lo exporto todo y ya alguien investigará luego, ¿vale? O si por el contrario, lo que hacéis es invitar a los investigadores a vuestro tenant, ¿vale? A que lo investiguen ahí. Esto antes era un poco como tal, porque claro, cuando yo buscaba algo en eDiscovery, la búsqueda no era en lenguaje natural, ¿vale? Yo tenía que hurgar ahí y configurar los tal, ¿vale? Bueno, pues una de las cosas que hemos anunciado es que vamos a tener capacidades para, con Security Copilot, pasarle a eDiscovery un texto y decirle, oye, quiero que me encuentres todos los documentos que ha mandado fulanito, tal, no sé qué, no sé cuántos, y que tienen este tipo de información sensible, ¿vale? Y eDiscovery va a transformar esa pregunta en lenguaje natural en una query de búsqueda en eDiscovery. De tal manera que ya no necesitaremos un usuario experto en tecnología para hacer la búsqueda, sino que el propio auditor va a ser capaz de, utilizando Security Copilot, trabajar con eDiscovery. Entonces, todo esto nos facilita muchísimo la vida, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, como he dicho antes, a lo mejor hay veces que me va a interesar más monitorizar y responder después que bloquear directamente. Entonces, esa parte de Security Copilot es la que me va a ayudar a que esa parte de monitorización no sea tan tediosa o no tengamos tanta ruido como teníamos antes, sino que vamos a poder ser mucho más efectivos en esa parte, ¿vale? Y bueno, todo esto, ¿vale? Yo creo que ahora tenemos ya, yo estoy acabando ya, ¿vale? Creo que no se ha dormido nadie, ¿no? Vale. Estoy acabando ya, entonces, ahora si queréis vamos a hacer el descanso y a la vuelta va a venir Renfe y vendrá Ana para contarnos cómo están ellos aplicando esta parte precisamente de clasificación de información, de protección de información, etcétera, ¿vale? Y luego veremos más cositas, ¿vale? De pues, toda la parte de cómo gestionamos los riesgos, etcétera, ¿vale? Entonces yo ya os dejo para que vayáis a por el café, ¿vale? Y a la vuelta seguimos con eso. Muchas gracias.